Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. En el ejercicio 5 vamos a tener que calcular límites de una función teniendo un punto, donde en este caso hablamos de funciones vectoriales. Recordemos qué son las funciones vectoriales. Una función vectorial es una función que, para empezar, va a ser definida de un parámetro r, ¿sí?, a r a la n. Es decir, por ahora vamos a tener solamente una componente que como parámetro independiente se va a ver reflejada en distintas dimensiones de un vector de dimensión n. ¿Sí? Eso es una forma de verlo. Tiene que ver que acá en análisis 2, como tenemos varios tipos de funciones, nosotros básicamente tenemos varios tipos de límites también y de distintas variantes de análisis. Entonces este límite es algo particular que vamos a ver para este tipo de funciones. ¿Cómo hacemos para tratarla? Bueno, básicamente si es una función, por ejemplo en este caso va a ser una función f, ¿sí? Vamos a anotarla con un vector de un parámetro t, va a estar hecha por una f de la primera variable en t, después tenemos f de la segunda variable en t y así sucesivamente hasta la variable número n en función de ese mismo parámetro. Entonces, para calcular el límite, lo que tenemos que hacer es calcular el límite de cada componente. Si estoy citando, por las dudas, a la definición de límite que ustedes pueden encontrar en la teoría. Si no lo estoy copiando del todo, pero para que se entienda de dónde lo sacamos. Entonces, vamos a ver esto, pero aplicado a la práctica. Empecemos con el primer caso. Con este primer límite que es de esta función de dos componentes, y va a ser de un solo parámetro u. Entonces, la forma de hacerlo, ¿sí?, si nosotros por ejemplo tenemos el límite, ¿sí?, de x tendiendo a un punto x0 de una función de f1, ¿sí?, de x, f2 de x y así sucesivamente hasta f sub n de x, entonces el límite va a ser el límite tomado de cada componente de la función, ¿sí? Eso sería un poco la idea a rescatar acá. Entonces acá tenemos que calcular por un lado el límite de seno y por el otro lado el límite de raíz de u. Entonces acá nosotros tenemos esta que sería la primera, f sub 1, y esta que sería f sub 2. Vamos a empezar con la primera. Límite de u tendiendo a 0 de f sub 1. Esto lo que nos va a quedar es límite de u tendiendo a 0 de seno de u sobre módulo de u. El módulo lo que nos dice es que, digamos, cómo tenemos que abrir la función, si tenemos que abrirla por los valores negativos o los valores positivos, si es que existiera. ¿Ok? Entonces, por un lado tenemos que pensar eso. Pero vamos a hacer lo siguiente. Nosotros acá, supongamos que vamos a tomar el valor del módulo positivo, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a tener, por un lado, límite de u tendiendo a 0 por derecha, de seno de u sobre u. Y esto que ustedes ven acá, si ustedes recuerdan de análisis 1, es una identidad que básicamente este límite por definición va a dar 1. Dejamos abierta la pregunta si ahora existe límite de u tendiendo a 0 por izquierda de esta función. ¿Y por qué decimos esto? Básicamente porque si ustedes se fijan en la segunda componente, ¿sí?, la segunda componente es de raíz de u. Entonces, básicamente el límite de u en este caso va a tener que ser calculado de 0 por derecha. Porque fíjense, si nosotros tenemos la variable u, el dominio de toda esta función es simplemente los valores positivos que admite esta raíz. Entonces solamente nos vamos a poder acercar por este lado a la función. Entonces en raíz de u, esto lo que nos va a quedar es raíz de 0, con lo cual esto nos va a quedar 0. Y este límite por izquierda entonces no existe. Porque justamente si no está definida para esta función, tampoco tiene que estar definida para el resto de las componentes vectoriales que tiene esa función vectorial. ¿Sí? Ese sería el concepto y lo clave que hay que entender de ese concepto. Por lo tanto, vamos a tener que el límite de u tendiendo a 0 de esta función f de u, vamos a llamarle f mayúscula de u a toda esta parte, esto nos va a quedar, por un lado va a ser 0 por derecha, por un lado va a ser 1 para la primera componente y 0 para la segunda componente. Repliquemos lo mismo ahora en el caso de la componente b, ¿sí?, del caso b, digamos, de
los límites. Acá tenemos lo mismo. Como sugerencia, siempre es importante, por ejemplo, en este caso nuestra función va a ser f de u, va a ser de dos componentes. Tenemos e a la u menos 1 sobre u y después tenemos u al cuadrado. Definamos primero el dominio. Esto nosotros lo hacíamos en análisis 1 y es una buena práctica en análisis 2 para este tipo de límites por el hecho de que nos vamos a ahorrar ciertos problemas como el que vimos recién, digamos, el hecho de decir que el límite de 0 por izquierda no existía. Entonces, en este caso, esta componente, la segunda componente es polinómica, no presenta problemas. La primera componente sí tiene una división y no se puede dividir por 0, por lo tanto su denominador sí o sí va a tener que ser distinto de 0. Por ende, el dominio de f va a ser todo u perteneciente a los reales exceptuando el 0. Entonces, si vamos a hacer del 0, si acá para el límite no tenemos problemas si va a ser por izquierda o por derecha porque no existe justo en ese punto, pero se puede ver. Eso también sugiere que si hacemos sustitución directa, ¿sí?, que es lo primero que uno hace en un límite, ¿sí?, para ver si ahí aparecen determinaciones y demás, fíjense, esto nos va a quedar e a la 0 que es 1, 1 menos 1 que es 0, y dividido 0 va a quedar la determinación de 0 sobre 0. Por el otro lado, la segunda componente no tiene problema, va a ser 0 porque es 0 al cuadrado. Así que en este caso deberíamos trabajar con el límite de esta parte, ¿sí? Vamos a ver, límite de u tendiendo a 0 de e a la u menos 1 sobre u. ¿Qué recursos tenemos nosotros para hacer esta cuenta? Bueno, en definitiva, de lo que nosotros recordamos de análisis 1, una de las opciones es aplicar la regla del L'Hopital siempre y cuando se cumplan las condiciones del L'Hopital de función continua, derivable y demás, que son 6 puntos. En este caso, por tratarse de dos funciones que lo cumplen, se puede aplicar sin problema, así que vamos a aplicar la regla del L'Hopital, en este caso derivando, ¿sí? Entonces vamos a tener el límite de u tendiendo a 0, esto nos va a quedar e a la u menos 1, la derivada de 1 es 0, sobre la derivada de 1 que es 1, ¿sí? Por lo tanto, al hacer sustitución directa ahora, esto nos va a quedar e a la 0 sobre 1, todo número a la 0 da 1, 1 sobre 1 da 1. Por ende, como resultado final, el límite de u tendiendo a 0 de f de u, esto nos va a quedar como 1, 0. Nuevamente, el mismo caso que vimos antes. Bien, en este caso, por ejemplo, tenemos esta función. Esta va a ser una función también de los reales a R2. Vamos a tener que f va a estar hecha de f1 en función de t y de f2 en función de t. Primero, como sugerencia, tratemos de definir el dominio de la función. Fíjense que el dominio de esta función va a tener dos problemas. Primero, tenemos un racional acá, una parte racional dentro del seno, lo cual obliga a que t sea distinto de 0. Entonces, por un lado, nosotros tenemos t distinto de 0 como una de las condiciones, o si lo ponemos en tema de conjuntos, esto nos va a quedar de menos infinito a 0 sin incluir, unión de 0 sin incluir a más infinito. Y la otra que tenemos es este logaritmo que vemos acá. El logaritmo por definición es positivo. Entonces, en este caso, por ser de logaritmo, vamos a tener que logaritmo natural de t implica que t tiene que ser mayor o estricto que 0. Por lo tanto, la conclusión de acá es que el dominio de la función f nos va a quedar con t perteneciente a 0 sin incluir más infinito, que esto, ¿sí?, es la intersección de estos dos conjuntos. Intersección porque tiene que cumplir ambas condiciones a la vez. ¿Okay? Bien, hecho esto, eso quiere decir que vamos a tener que acercarnos a t por derecha, porque fíjense que si el dominio es toda esta parte del conjunto, nosotros nos vamos a acercar a 0 por derecha, es decir, por números cercanos a 0, pero de signo positivo. Vamos a calcular cada uno de los límites, pensando límite de t tendiendo a 0 de t por seno de 3 sobre t. Primero que nada, sustitución directa. Ya les digo, puede parecer una pavada, pero es clave para saber si recién ahí tenemos indeterminaciones o no las tenemos. Si sustituimos, esto nos va a quedar 0 por t, y después vamos a tener seno de 3 dividido algo que tiende a ser 0. Por lo tanto, esto nos va a quedar 0 por seno de un número que tiende a ser infinitamente grande. Bueno, ¿cómo salimos de este problema? Lo primero que importante es entender, aparte, digamos, de hacer la cuenta mecánica, es tratar de familiarizarse con lo que son las curvas o las funciones clásicas, ¿sí?, que se estudian en matemática. Entonces, trigonometría, por ejemplo, en este caso el del seno, nosotros sabemos que es una función que a grosso modo se va a comportar de esta manera. Va a estar siempre acotada, ¿sí?, entre 1 y menos 1 con su imagen. Sí, o sea, no va a pasar, digamos, de ser más grande que 1 y más chica que menos 1, y va a ser así periódicamente, hacia el infinito. Entonces, por el hecho de que seno de x, ¿sí?, está acotada entre 1 y menos 1, cualquier valor de 0, como en este caso, multiplicada por esto, va a estar multiplicada por un número finito. Por ende, si está multiplicada por un número finito, este es el famoso caso de 0 por acotado.
Ese acotamiento es decir, cualquier número de este intervalo de menos 1 a 1, sí, que no, obviamente es un número finito. Entonces en este caso esto va a dar 0. Y ahí salvamos la indeterminación. Vamos a ver qué es lo que va. No va a indeterminación, sino que es el caso, digamos, de 0 por acotado. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? ¿Sí? T por logaritmo natural de t. Si reemplazamos, esto lo que nos va a quedar es 4 por 0, ¿sí? Perdón, 0 por logaritmo natural de algo que tiende a hacerse 0. ¿Ok? Entonces, la idea que nosotros decimos es cómo se puede salir de este problema, porque fíjense que esto es un caso de 0 por infinito. Bueno, una forma de salir de esto es tratar de llevar esta indeterminación a una determinación que nosotros podamos trabajarla con las técnicas que nosotros vimos, como pueden ser L'Hopital, por ejemplo. Entonces, esto ya les digo, esto es un tip, si no es que necesariamente haya que razonarlo así, pero viene bien en estos casos. Vamos a tener 4 más, en vez de poner t, vamos a poner logaritmo dividido 1 sobre t. ¿Cuál es la ventaja de esto? Fíjense, cuando nosotros reemplazamos esto nos va a quedar 4 más algo que tiende a hacerse menos infinito, que es el logaritmo del 0 por derecha, ¿sí? Y dividido algo que tiende a hacerse 1 sobre 0 por derecha, también tiende a hacerse más infinito. Entonces, esto es una determinación que sí se puede trabajar con lo que sabemos del L'Hopital. Entonces, en este caso, esto lo que vamos a tener que hacer es, y si obviamente cumple con las condiciones del L'Hopital, vamos a tener, aplicando L'Hopital, la derivada en 4, o sea, acá 4 L'Hopital lo vamos a aplicar solamente en esta parte, ¿sí? Porque esto nos va a quedar 4 más la derivada del logaritmo natural de t, que es 1 sobre t, la derivada de 1 sobre t, que nos va a quedar menos 1 sobre t cuadrado. Si reemplazamos, ¿sí? Fíjense, cuenta auxiliar acá, 1 sobre t dividido menos 1 sobre t cuadrado, esto vamos a tener menos t cuadrado sobre t, lo cual en este caso nos va a quedar menos t, entonces va a ser reemplazado 4 más t, ¿sí? O menos t, que en este caso reemplazado por 0, nos va a quedar finalmente 4. Por lo tanto, el límite de t tendiendo a 0 de f de t, que son estas dos componentes, va a quedar 0 para x y 4 para el valor de y. Y finalmente queda de esta manera. Bien, en el ejercicio 6, ¿qué es lo que nos van a pedir? Fíjense, vamos a tener una función vectorial, ¿sí? En este caso está definida en el intervalo desde 0 hasta 1, siempre en los números reales, tal que la imagen está hecha de dos componentes, t y t cuadrado. Entonces, lo que tenemos que chequear es, primero, si la función es continua en ese intervalo, ¿sí? Y básicamente cuál es su conjunto imagen, si ese conjunto imagen es una curva o no. Hallando ese conjunto imagen, lo que tenemos que hacer es encontrar una expresión cartesiana del mismo, es decir, algo que podamos poner en y en función de x en función de y o como sea. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar por este lado. Esta función g de t está hecha de dos funciones, g1 de t y g2 de t, donde ambas son respectivamente la función lineal t y la función cuadrática t al cuadrado. ¿Sí? Entonces, de esta manera, la idea es entender que ambas son funciones en el intervalo desde 0 hasta 1, incluso para todos los reales. ¿Sí? El dominio de cada una de estas funciones es todos los reales, pero el dominio definido por estas funciones es desde 0 hasta 1. Entonces, como t y t cuadrado, ambas funciones polinómicas, son funciones continuas en todo R, ¿sí? La función vectorial g de t es continua, ¿sí? Básicamente es continua para todo t perteneciente a 0, 1. Esa sería un poco la definición. Entonces, sí cumple que es continuo. Vamos a calcular la imagen. Entonces, así como en física nosotros teníamos componentes vectoriales que dependían de una, por ejemplo, en caso de la velocidad en forma vectorial o la aceleración, que dependen de un parámetro y tienen una o más componentes de las imágenes, podemos hacer lo mismo acá. Si G va de R a R2, su imagen se puede dibujar en un plano, ¿sí? Donde esas variables son respectivamente las ya conocidas x e y. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a tener, esto es x en función de t y luego y en función de t. Es decir, esas g1 y g2, ¿sí? Lo mismo decirles g1 acá y g2 acá, es lo mismo, ¿sí? Para que se entienda. Acá la particularidad de este gráfico es que el intervalo, este 0, 1, está en una recta o en un conjunto de números que justamente si este es el dominio, no necesariamente está en el gráfico de la imagen. No es, por ejemplo, este tipo de curvas
como las funciones de z en función de x, y que hemos visto al principio, porque justamente no pertenecen al mismo, o no se podría graficar dominio e imagen en el mismo conjunto. ¿Sí? Entonces, esto más que nada, piensen en la aplicación física que tiene. Una función vectorial puede pensarse como una trayectoria, como una curva en cinemática, por ejemplo. Sí, tiene varias interpretaciones. Pero entonces, siempre es importante tener en cuenta esto. El eje, o el conjunto dominio no se va a graficar, por lo menos por ahora, como el conjunto junto con el conjunto imagen. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que x es igual a t y que y es igual a t al cuadrado, ¿sí? Viniendo de esta definición. Entonces, una cosa que se puede hacer es reemplazar x en función de t acá, ¿sí? Entonces vamos a tener y es igual a x al cuadrado, entonces tenemos esta parábola. Si t pertenece a 0, 1, ¿sí? Si x es igual a t, entonces x va a pertenecer a 0, 1. Y por lo tanto, y, que es de t cuadrado, en este caso va a pertenecer a 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, que no es otra cosa que 0, 1. Entonces, si dibujamos ambos puntos, ¿sí? Fíjense, vamos a tener esta curva, que es este trozo de parábola, y la curva para los t crecientes se recorre en este sentido, ¿sí? O sea, se recorre desde el punto 0, 0 hacia el punto 1, 1. ¿Sí? Digo porque se puede parametrizar al revés, pero básicamente por cómo está planteada, está parametrizada para que sea esta curva en esta sección y con esa orientación. Fíjense ustedes qué pasa, por ejemplo, en el caso B, que es un caso similar muy interesante para verlo de esta manera. También va a ser una función g que va a estar definida de 0 a 1, ¿sí? Perteneciente a los reales, a R2, tal que g de t, en este caso, nos va a quedar como 1 menos t y 1 menos t al cuadrado. Bueno, acá de vuelta comprobamos que es continua, ¿sí? Porque es una función lineal y una función cuadrática, ¿sí? Si hacemos el planteo igual que hicimos de la vez pasada, el caso pasado como esto, como x en función de t, y esto como y en función de t, vamos a tener x, en este caso, nos va a quedar como 1 menos t, e y en este caso nos va a quedar como 1 menos t al cuadrado. Haciendo sustitución vamos a volver a llegar a que y es igual a, fíjense, x al cuadrado, con lo cual debería ser la misma curva. Pero pensemos en la orientación de esa curva. Tenemos que empezar a ponernos o familiarizarnos con el concepto de la orientación de una curva, porque para las aplicaciones físicas y de cálculo que van a tener después, van a ver que una curva es muy importante cómo está orientada. Entonces, por ejemplo, hagamos la prueba. Para t igual a 0, que es obviamente el parámetro del escalar siempre se lee de menor a mayor, eso es indiscutible. Entonces vamos a tener que x va a ser 1 menos 0, que es 1, e y va a ser 1 menos 0 al cuadrado, que es 1 al cuadrado, que es 1. Si t es igual a 1, esto va a ser 1 menos 1, x va a valer 0, e y también va a valer 0. ¿Qué quiere decir? Que en la gráfica es la misma curva, o sea, es la misma curva, y es igual a x al cuadrado, pero ahora la voy a dibujar acá al lado, sí, pero es la misma curva. Va a estar orientada en sentido contrario, o sea, su punto de partida va a ser el 1, 1 y su punto de llegada va a ser el 0, 0. Entonces, observen ustedes qué importante que es esto en este tipo de casos. Entonces, en el caso C, por ejemplo, acá vamos a tener la curva, ¿sí? Es decir, el dominio de la función va a ser todos los reales, acá no va a haber, digamos, demasiada diferencia, pero sí vamos a tener, por ejemplo, ¿sí? La primera componente que es x y la segunda que es 2x más 1. Entonces acá el dominio son todos los reales, no tenemos demasiado que discutir aquí, ¿sí? Vamos a identificar cada una. Esta, por ejemplo, va a ser x, la función x, en función del parámetro x, es decir, x es igual a x, acá no hay mucho más. Y después tenemos y. Entonces, de acá vamos a tener x es igual a x e y es igual a 2x más 1. Por lo tanto, ya haciendo la sustitución, inclusive vamos a tener la misma recta. Y es igual a 2x más 1. Para este y para los casos que siguen, ¿sí? Vamos a graficar un poco para tratar de ubicarlos en el plano. ¿Okay? Vamos a tener más y de este lado y después vamos a tener más x de este otro. Y acá lo que tenemos es la recta 2x más 1. Fíjense, tenemos la ordenada del origen y después la pendiente, que en este caso va a ser de 2. ¿Sí? Lo estoy dibujando de forma aproximada porque
ya el contenido se entiende. ¿Okay? Entonces, esto va a ser la recta igual a 2x más 1. Fíjense que no tiene punto de inicio o punto de final porque justamente la curva está hecha para todos los reales. Si queremos saber la orientación, lo que debemos hacer es tomar 2x, por ejemplo, con uno mayor que el otro, o sea, 2x distintos, y ver en qué orden están. Supongamos que tomamos x igual a 1, la imagen nos va a quedar 2 por 1 más 1, que nos va a quedar 3. Si tomamos x igual a 0, la imagen, como ven ustedes ahí, nos va a quedar 1. Entonces, si el punto ahora pasa a ser de 1 a 3, en esta forma paramétrica, la curva está orientada en este sentido, con el vector, ¿sí? Con esta orientación que ustedes ven entre comillas hacia arriba. Está mal hecho, pero para que se entienda conceptualmente. ¿Okay? Ojo, porque si la orientación no hubiera sido distinta por algún otro motivo, eso también se hubiera tenido que respetar. Entonces, vamos a ver ahora el caso de, por ejemplo, donde nosotros ahora tenemos la función g, que va a estar definida entre 0 y pi, ¿sí? Perteneciente a los reales, a R2 con su imagen, donde vamos a tener que g en función de t, que es el parámetro, ¿sí? En este caso esto nos va a quedar como 2 por coseno de t y 3 por seno de t. Entonces acá esto plantea, digamos, fíjense, por un lado el dominio que es de 0 a 2pi, tenemos una restricción con el tema de la imagen, por ahora no, porque son funciones trigonométricas, así que no hay problema. Tratemos de ver esto que es algo para ahora, hasta ahora para nosotros nuevo, ¿sí? X es igual a 2 por coseno de t e y es igual a 3 por seno de t. Pensemos que una forma de vincular a estas dos ecuaciones trigonométricas, es decir, en sí seno y coseno tienen mucho que ver entre sí, pero la forma de vincularlas, o por lo menos la más directa, es hacerlo a través de una identidad trigonométrica. Generalmente si nosotros tenemos senos al cuadrado, cosenos multiplicados por 2 veces y demás, hay fórmulas que nos permiten a nosotros trabajar de una forma más cómoda. Entonces, una de las más comunes es la identidad que dice que coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t nos va a quedar 1. Entonces, una forma es despejar de estas dos ecuaciones coseno y seno y reemplazarlos acá y ver qué es lo que nos queda. Fíjense, en la primera ecuación vamos a dividir ambos lados por 2, entonces coseno de t nos va a quedar como x sobre 2. En la segunda ecuación vamos a dividir ambos lados por 3, entonces nos va a quedar como seno de t. Entonces ahora si reemplazamos acá, esto nos va a quedar x sobre 2 al cuadrado, que es el coseno de t, y seno de t nos va a quedar y sobre 3 al cuadrado, esto nos va a quedar 1. Si ustedes observan, esta es la definición de una elipse, ¿sí? Que la elipse va a quedar como x menos x sub 0, que es el centro, sobre su semieje, más y menos y sub 0 al cuadrado sobre su eje al cuadrado, esto nos va a quedar igual a 1. O sea que la trayectoria recorrida es una elipse, efectivamente. Ahora, el tema con esto es también decir, bueno, respecto al intervalo, ¿cómo sabemos qué parte de la elipse es y en qué sentido está recorrida? Fíjense, para 0 y pi vamos a tomar distintos intervalos. Supongamos que tenemos t igual a 0. Entonces, las dos ecuaciones nos van a quedar. Coseno de 0 es 1, o sea que nos vamos a tener el punto 2 por 1, ¿sí? 3, seno de 0 es 0. Si tenemos t que es igual a pi sobre 2, ¿sí? En este caso vamos a tener coseno de pi sobre 2 es 0, ¿sí? Seno de pi sobre 2 es 1, o sea que vamos a tener de 3. Y luego si tenemos pi, que es el último punto del intervalo, ¿okay? Lo que vamos a tener en este caso, ¿sí? Es coseno de pi, en este caso nos va a valer menos 1, ¿sí? Y después, pero menos 1 por 2 es menos 2, ¿sí? Y después en seno va a volver a tener 0. Entonces, en este caso, unimos los tres puntos, fíjense, vamos a tener, obviamente como es esperable, estos puntos, la elipse va a ser centrada en 0, 0, ¿sí? Y va a tener los semiejes. Semieje menor acá sobre x, ¿sí? Y en y, obviamente esto no está a escala, así que sepan disculpar por las dudas, pero nada, es para que se entienda conceptualmente. Entonces este es el primer punto, el 2, 0, luego tenemos el otro que es el 0, 3, que es el que ustedes ven acá, y el menos 2, 0. Si ustedes unen todos los puntos de la curva, ¿sí? La curva va a ser esta elipse, ¿sí? Y va a estar orientada en este sentido, en sentido, si ustedes quieren, antihorario, ¿sí? Igualmente les diría que tomen esto con pinzas, el tema de si es antihorario, si es horario, o sea, está bueno para verlo intuitivamente, pero más adelante vamos a comprobar que tales definiciones no existen porque, en definitiva, o sea, es decir, sí existen si uno los pone en un contexto, pero en sí una curva no está definida positiva o negativamente, a menos que
uno defina qué es positivo y qué es negativo. Eso es más relativo y tiene que ver con los teoremas integrales que vamos a ver más adelante. Vamos a ver ahora qué pasa con estas curvas, pero ya en R3, en el espacio. Empecemos con el caso E, donde nosotros tenemos de vuelta coseno, seno y 3t. ¿sí? Acá la idea sería pensarlo de la siguiente manera. En el espacio, una curva la podemos pensar como la intersección de dos superficies. Es decir, así como nosotros pensábamos en el plano, digamos, directamente dibujar la curva como una función, en este caso va a ser un poco más complicado. Igualmente les diría que esto también lo tomen como algo orientativo, ¿sí? Lo de la intersección de dos superficies, porque es cierto que se puede sacar de esa manera, pero a veces es más cómodo trabajarlo como si fuera algo, digamos, paso a paso. Más que nada porque va a haber curvas que no se van a ajustar a ninguno de los parámetros que vimos al principio, entonces nada, a veces conviene abrir un poco más la cabeza y tratar de no estructurarse con lo que uno vio en materias anteriores. No es el objetivo de lo que estamos haciendo acá nosotros. Entonces, empecemos por ejemplo con el caso de G. O sea, nosotros tenemos cada una de las variables, si respetamos el orden vamos a tener x en función de t, y en función de t y z en función de t. Claramente que ninguna de estas es por sí misma nada, digamos, en particular. Podríamos, por ejemplo, vincular coseno y seno. Después tenemos una función lineal que no tiene nada que ver. O sea, si lo encaramos por ese lado, el ejercicio va a ser bastante complicado. Así que tratemos de ser más intuitivos. Por ejemplo, supongamos que combinamos las primeras dos. Decimos coseno y seno. Como vimos en la parte anterior, con la igualdad seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, podríamos de alguna manera tener una fórmula que sea vinculando x e y. Entonces esto nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Lo que vamos a obtener es una circunferencia centrada en 0, 0 de radio 1. Pero como estamos en el espacio, no hablamos de una circunferencia, sino que hablamos de un cilindro. Fíjense que la variable z no está, ¿sí? Por lo tanto, independientemente de la variable z, este cilindro, digamos, de radio 1 se va a respetar. Por lo tanto, digamos, en términos de la imagen, supongamos esto, como está en perspectiva, hay que dibujarlo respetando esa perspectiva. Ese cilindro va a ser esto que ustedes ven a continuación. No obstante esto, hay un último parámetro que es el t, que es una función lineal libre, ¿sí? Decir, bueno, ¿qué quiere decir este t? Según lo que nosotros vayamos reemplazando, como t es una función lineal, la altura, entre comillas, que va a tener esta parte que es un círculo, va a ser cada vez mayor. Entonces, si nosotros lo dibujamos, y de hecho podemos dibujar con una graficadora, lo que vamos a obtener es una helicoide o una hélice, ¿sí? Entonces, empezamos por ejemplo, y una hélice infinita, ¿sí? Podemos empezar por acá, la hélice se mantiene dentro de la circunferencia, pero cada vez va subiendo, ¿sí? De nivel. Es como si fuera un resorte elástico, ¿sí? Justamente por esto, porque la altura de esa hélice de cada uno de estos puntos lo está dando, ¿sí? El parámetro z. Entonces, nada, eso como para que ustedes lo tengan en cuenta. Y después, por ejemplo, si queremos vincular y z, vamos a tener que y va a ser seno de z sobre 3, por ejemplo. Y podríamos pensar esta función, que es una función seno en forma no parabólica, sino con una simetría cilíndrica, sin intersección con el cilindro, y ahí nos quedaría la hélice. Pero a veces es más cómodo directamente dibujar la curva y chao, digamos. O usar un graficador, porque a veces es un tema más de unir los puntos y nada. El graficador a veces lo hace mejor que uno. ¿Qué es lo que tenemos en F? Fíjense, volvemos a hacer la misma asociación. Vamos a tener x de este lado, y de este lado, y z de este lado. Entonces vamos a tener x es igual a t menos 1. Después tenemos y es igual a 2t y z es igual a t más 1. Fíjense que esto tiene bastante similitud con lo que vimos en álgebra, que en álgebra nosotros cuando teníamos las tres variables definidas por una combinación lineal o una función lineal de t y un parámetro constante, eso se puede pensar como una recta en R3. Entonces, por ejemplo, esto mismo se puede pensar como si fuera t por, ¿sí?, el vector director 1, 2, 1, ¿sí?, más el punto, que en este caso es el menos 1, 0, 1. Entonces lo que nos va a quedar es la recta definida por el vector director 1, 2, 1 más menos 1, 0, 1. ¿Sí? Es una de las formas de verlo también. Buscamos el vector director acá y la recta básicamente nos quedaría algo así, por ejemplo, en el espacio, más o menos. Ahora, el tema con esto también es que se puede pensar como si fuera la intersección de dos planos, ¿sí? También es otra forma de verlo. Acá, por ejemplo, lo que se puede hacer es, supongamos que despejamos t en función de y, nos va a quedar t es igual a y sobre 2, y luego en función de x vamos a tener x es igual a
y sobre 2 menos 1. Luego tenemos el otro plano, ¿sí? Donde vamos a tener z es igual a y sobre 2 más 1, y estos dos planos que ustedes ven acá, pi1 y pi2, la intersección va a dar la misma recta. ¿Sí? Son dos formas de verlo, pero para que se queden con un panorama más amplio de lo que hemos visto al principio. ¿Sí? Acá lo que nos piden es parametrizar cada una de estas curvas que nosotros vemos como dato a continuación, ¿sí? En función de algún parámetro independiente. Eso es al revés de lo que hicimos en el ejercicio anterior, donde nos daban la curva y lo que teníamos que hacer era expresarla como forma de función. Entonces, empecemos primero con la primera de todas, y igual a, en este caso, vamos a tener y es igual a x al cuadrado. Como tip, también acá ya les digo, valen mucho los tips y los comentarios entre comillas de pasillo. La idea acá es tratar de buscar si nosotros tenemos que una de las variables está en función de las otras, justamente, o está despejada en forma explícita, el camino es bastante más simple, porque podemos asignar el parámetro a la variable independiente y por ende las variables dependientes de esa variable independiente van a ser expresadas en función de estas. Entonces, de esta, por ejemplo, y es igual a x al cuadrado, x es la variable independiente, entonces podemos llamarle una variable t. En general se usa t porque es como el comodín, ¿sí? Puede ser que sea por la aplicación física del tiempo o lo que sea, no importa. X es igual a t, por lo tanto, y como es función de x, en vez de poner x al cuadrado, ponemos t al cuadrado, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que vamos a tener, ¿sí? Va a ser g, ¿sí? De función de los reales a R2, donde vamos a tener que va a ser g de t, en este caso va a ser t cuadrado, ¿sí? Y t pertenece a todos los reales, porque en este caso estamos hablando de la parábola, ¿sí? La parábola, fíjense que como función polinómica no tiene problemas en el dominio, así que acá no hay problemas algunos, digamos, de poder verlo de esta manera. Entonces eso como ejemplo es válido. Vamos a ver ahora el caso de A2, donde acá vamos a tener y más 2x es igual a 4. Acá, más allá de que no, así como está la ecuación no está en función de una variable en función de la otra, sí podemos llevarla a una forma explícita. Por ejemplo, despejar y en función de x. Entonces restamos 2x a ambos lados de la igualdad. Esto lo que nos va a quedar es y es igual a menos 2x más 4. Y la idea sería repetir más o menos lo mismo. Y la variable dependiente y x la variable independiente, vamos a tener x es igual a t, ¿sí? Y luego y es igual a menos 2t más 4. Entonces, de vuelta vamos a tener g de los reales a R2, donde es g en función de t. Esto nos va a quedar t y menos 2t más 4, con t perteneciente a todos los reales. Y con eso ya tenemos la definición de la curva sin problema. El caso de A3 es distinto porque fíjense que acá tenemos x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 9. Acá es más difícil despejar una variable en función de la otra. Una opción, por ejemplo, si quisiéramos seguir ese paso, sería, por ejemplo, despejar y cuadrado. ¿Sí? Va a quedar y como la raíz positiva y la raíz negativa, ¿sí? De las dos funciones, si no es el caso, si no sería conveniente. Entonces, para esto, una forma sería pensar más intuitivamente. Es decir, esto nosotros sabemos que es una circunferencia. Por ser una circunferencia, ¿sí? Va a cumplir, fíjense, es una circunferencia centrada en el 0, 0. Si nosotros vemos acá el sistema de ejes, ¿sí? Y radio 9 es lo mismo que decir 3 al cuadrado. Entonces, el radio de esta circunferencia centrada en 0, 0 y de radio 3, por ser de esta manera, nos va a permitir lo siguiente. ¿Cómo podemos expresar x e y? Bueno, un parámetro sería expresarlo, ustedes a lo mejor no están familiarizados con las coordenadas polares, lo que sí, vamos a usar coordenadas polares. Tita, que sería el ángulo, vamos que tomamos cualquier punto de esa circunferencia, tita, que es el ángulo entre básicamente la componente x, ¿sí? Que es el cateto adyacente, ¿sí? A esa, esto es un triángulo rectángulo, a ese triángulo, y que es el cateto opuesto. La hipotenusa en este caso es la distancia entre ese punto y el centro, con lo cual esto es 3, entonces vamos a tener, ¿qué es el coseno? El adyacente sobre la hipotenusa, o sea que coseno de tita va a ser x sobre 3. Por lo tanto, x va a ser 3 coseno de tita. Y de manera similar, y que es el cateto opuesto, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea que y va a ser 3
por seno de tita. Y obviamente tita puede valer cualquier valor de los reales, porque fíjense que se pueden dar infinitas vueltas alrededor de esta curva y todas cumplen, pero si queremos hacer una función del tipo, si con una parametrización que sea una curva, digamos, de que empiece y termine en un punto, pero que no se repitan los parámetros, tenemos que hacerlo una sola vez. Y entonces ese ángulo va a ser todo el ángulo de la vuelta completa, que va a ser desde 0 hasta 2pi. Entonces, en definitiva, la curva G va a ser desde 0 a 2pi a los R2, y vamos a tener que G en función de tita, en este caso nos va a quedar 3 por coseno de tita por un lado y 3 por seno de tita en el otro, y ahí queda parametrizada. De hecho esto, ¿sí? Vamos a hacer ahora la parametrización de la última curva, la A4, donde en este caso tenemos x por y es igual a 1. Alguna observación que se puede hacer acá es que más allá de que las variables no estén expresadas en forma explícita, sí es posible despejarlas, o es más fácil que lo que habíamos planteado acá, por el hecho de justamente de que no, de que estaban en el cuadrado y que era más difícil. Entonces, en este caso lo que se podría hacer es dividir por x ambos lados, es decir, despejar y en función de x. Entonces, si dividimos por x en ambos lados, esto se nos va a ir y lo que vamos a tener es y es igual a 1 sobre x, que es una hipérbola, ¿sí? Entonces, vamos a tener, ahora puesto en forma de la variable independiente que es x y la variable dependiente que es y, sí podemos asignarle una parametrización. Vamos a tener x es igual a t y luego y que va a ser 1 sobre t, ¿sí? ¿Cuál es el problema acá? Fíjense que t, como acá tenemos una función que es racional, que es la i, 1 sobre t, sí te va a tener una pequeña restricción, que es que no puede ser 0, por el hecho de que no se puede dividir por 0. Entonces la función g va a ser de t, ¿sí? Va a ser desde todos los reales, exceptuando el 0, a R2, y va a estar definida en la primera componente por t y en la segunda componente por 1 sobre t. Entonces este es el conjunto de parametrizaciones en el plano. Vamos a ver ahora qué pasa con las parametrizaciones en el espacio. Como hemos dicho, en el espacio las parametrizaciones se van a definir como intersecciones de dos superficies. Entonces vamos a tener, por un lado, la primera va a ser la intersección entre y es igual a x al cuadrado y luego entre x más z es igual a y. Entonces, en este caso, como sugerencia, de vuelta, si tenemos una función cuyo parámetro se puede expresar, o una se puede expresar en función de la otra, se puede hacer. Entonces, pensemos lo siguiente. Y por ejemplo acá está en función de x al cuadrado, lo cual si asignamos a x como un parámetro se podría trabajar sin problema. Entonces, y después, si esa relación se precede, una forma de arreglar esto sería, fíjense, si es igual a x al cuadrado y x pasa a ser la variable independiente e y pasa a ser dependiente, entonces en las que siguen podemos hablar de una forma similar. Decir y es igual a x más z está bien, pero sería a lo mejor más útil expresar z en función de y y en función de x. Fíjense cómo quedaría. Restando x en ambos lados, esto nos va a quedar y menos x. Entonces, ¿cómo sería el orden? Esta es la independiente. La independiente depende, o la independiente genera la y, que es la primera dependiente, y luego estas dos a su vez generan la segunda dependiente, que es z. Entonces, en ese orden, digamos, en cascada, es más cómodo trabajar. ¿Cómo sería? La primera independiente, que es x, le asignamos el parámetro t. La segunda independiente, que es y, va a quedar como t al cuadrado. Y la tercera, que es z, que depende de las primeras dos, va a quedar, por un lado, en vez de poner y, vamos a poner t al cuadrado, y en vez de poner x vamos a poner menos t. Entonces tenemos x es igual a t, y es igual a t al cuadrado, y z es igual a t cuadrado menos t. Obviamente que acá el parámetro son todos los reales porque no hay, digamos, restricciones, así que esto nos va a quedar de g, que nos va a quedar de r a r3 definido por g vectorial en función de t como para x t, para y t cuadrado y para z t cuadrado menos t. Igual, ojo, porque lo que acabamos de decir es una forma de verlo, ¿sí? O sea, siéntanse libres y con la creatividad suficiente para poder trazar sus caminos si es que así lo consideraran necesario. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? Fíjense. Bueno, acá el planteo es similar. Tenemos esto, que es un paraboloide, vamos a ver después qué es cada cosa, ¿sí? Y después esto, que es un plano. Entonces, acá ya el orden no es tan claro, pero podemos tratar de orientarnos un poco más por ese lado. Pensemos, de este plano sí podemos sacar una función dependiente de la otra.
Por ejemplo, supongamos que despejamos y en función de x. Entonces nos va a quedar y es igual a menos x más 5. Entonces cuando vamos a z, ya vamos a tomar las dos parámetros. Fíjense que z va a ser función de la primera independiente que es x y de la segunda dependiente que sí, pero que ya está en función de x. Entonces el cascadeo sería parecido a lo que hicimos en el caso anterior. Entonces empecemos. X va a ser el parámetro t, ¿sí? De x vamos a tener este, donde vamos a tener y es igual a menos t más 5, y de estas dos vamos a tener z, que nos va a quedar x al cuadrado, o sea, t cuadrado, más y al cuadrado, que en este caso nos va a quedar menos t más 5, todo esto al cuadrado, ¿sí? Si esto lo despejamos, esto nos va a quedar t cuadrado más, esto es lo mismo que decir t menos 5 al cuadrado. Si digo esto porque tenemos el menos 1, podemos sacarlo como factor común, no hay problema. Esto nos va a quedar t cuadrado menos 10t más 25. Por ende, la curva nos va a quedar g, va a ser de todos los reales a R3, tal que g de t, en este caso, esto nos va a quedar. Para la primera componente t, que era la x, para la segunda componente menos t más 5 y para la tercera componente 2t cuadrado, por estas dos que vimos acá, menos 10t más 25, ¿sí? Sin restricciones algunas de dominio. Lo que nos van a pedir es tratar de calcular los límites de cada función de dos variables, ¿sí? Tratando de aplicar los mismos criterios o criterios similares que veníamos viendo, ¿sí? En análisis 1. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, la idea acá es la siguiente. Lo primero que hay que hacer en límites de varias variables, aunque suene tonto pero que igualmente funciona, es tratar de hacer sustitución directa, porque la sustitución directa nos puede dar la buena noticia de que sea un número sin problema, es decir, que pertenezca a la imagen sin demasiadas complicaciones, y la segunda es que nos pueda dar una indeterminación, es decir, un número el cual nosotros no conocemos o no tenemos manera de saber. Entonces, empecemos con la primera técnica. Por ejemplo, hagamos en el primero, ¿no? Límite de xy tendiendo a 1 menos 1, de donde tenemos x por y menos y al cuadrado. Eso quiere decir que por cada uno por su lado, x va a tender a ser 1 e y va a tender a ser menos 1. El detalle está en que más allá de que nosotros obviamente estamos calculando cada variable por separado, estas funciones tienen los trucos de que se pueden ir acercando por distintos conjuntos de curvas y son varias técnicas para ir calculándolas. Igualmente, acá les diría que esta parte de límite se hace más que nada con tips, es decir, tratar de tener en cuenta cuáles son los posibles escenarios y probar si el límite existe, que existe, y si no existe, bueno, listo, no hay que darle más vueltas y probarlo y ya está. Entonces, si hacemos sustitución directa acá, vamos a tener un 1, que es en el x, por menos 1, que es en el caso del y, menos menos 1 al cuadrado. Eso nos va a dar menos 1, en este caso nos da menos 2. Sustitución directa, no hubo problema. Hagamos el mismo caso, pero ahora con el caso b, fíjense. X va a valer 0, entonces vamos a tener 0 por 4 a la menos 1 medio, ¿sí? 4 a la menos 1 medio es 1 sobre raíz de 4, que es 2. 0 sobre 2 en este caso nos va a quedar 0. Y si hacemos lo mismo en el caso C, sustitución directa, nos va a quedar raíz de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, que nos va a quedar finalmente 0. O sea que acá hasta ahora no tuvimos demasiado problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso D? Donde claramente acá ustedes ven una función racional y justamente estamos tendiendo hacia un punto donde si hacemos sustitución directa vamos a llegar a que nos va a dar 0 de este lado sobre algo que tiende a 0 en el denominador. O sea, el típico límite de 0 sobre 0, que es una indeterminación. ¿Qué hacemos nosotros para salvar la indeterminación? O sea, lo que decíamos, por ejemplo, con una variable era decir, bueno, aplicamos L'Hopital, simplificamos, hacemos un par de cosas que son válidas siempre y cuando estamos trabajando con una variable. Acá la idea va a ser un poco más rebuscada, porque a lo mejor la solución no está en plantear si existe el límite como plantear que no existe. Y vamos a ver cómo hacer esto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Imagínense, nosotros tenemos acá el plano, acá tenemos y tenemos x. Nosotros nos vamos a querer acercar a este punto que es el 0, 0. La imagen de la función está en el eje z, que está por encima, digamos, del plano del dominio, que es el que estamos viendo a continuación. Para esa curva, para ese punto 0, 0, nosotros podemos acercarnos por cualquier curva que pase por ese punto. Es decir, por ejemplo, podemos tomar las rectas constantes x igual a 0,
y igual a 0, por ejemplo. Podemos acercarnos por la recta identidad, y igual a x, o sea, podemos acercarnos por una trigonométrica, podemos acercarnos por donde sea. El objetivo de hacer esto es, por lo que dice el teorema del límite, si el límite existe, tiene que ser único. Eso es importante porque no importa, o sea, todas las curvas que nosotros tomemos para acercarnos a ese punto nos tienen que dar el mismo límite pase lo que pase. El tema es que el problema que tenemos es que no nos vamos a poder acercar por un número finito de curvas. No es como por ejemplo cuando teníamos una sola variable que nos podemos acercar a izquierda o derecha, sino que ahora tenemos el problema de que tenemos todo el plano a nuestra disposición y un montón de curvas que pasan por ese punto. Entonces, esta técnica es más que nada para probar que no existe el límite. O sea, es como pensarlo por el contrario, por el complemento. Entonces, pensemos cómo podemos hacerlo. Supongamos que vamos a tomar la curva C1, por ejemplo, de la recta x igual a 0. Entonces, como x va a ser igual a 0, la única variable va a ser y. X igual a 0, perdón, es la recta vertical. Entonces, vamos a tener límite de 0 y tendiendo al 0, 0. Entonces, fíjense, esto va a ser x, o sea, esto va a ser 0 sobre 0 más y. Entonces, acá vamos a tener 0 sobre algo que tiende a ser 0. Y ojo porque esto no es lo mismo que esto. Porque en este caso los dos tendían a hacerse 0, que no es lo mismo que 0. Acá estamos dividiendo un número finito, como es el 0, sobre números que son distintos de 0, que son próximos en módulo a 0, pero que no son 0. Y esa pequeña diferencia de concepto hacia todo, porque esta división sí va a dar 0 y no va a dar indeterminado. Tengan cuidado con eso. Ahora, vamos a acercarnos por otra curva. Supongamos que nos acercamos por la función identidad, y igual a x, que es una recta que pasa por el punto. Esto también es importante. Las rectas por las cuales nosotros calculemos el límite tienen que ser, o funciones, ¿no? Tienen que ser funciones que pasen por el punto elegido. ¿Sí? Esto parece una obviedad, pero no lo es. ¿Sí? Ténganlo muy en cuenta. Entonces, la segunda curva, en este caso, por ejemplo, tomamos y igual a x. Entonces, el límite va a ser de x tendiendo a 0, 0. Entonces vamos a tener x sobre x más x, o en este caso nos va a quedar x sobre 2x, ¿sí? Con lo cual en este caso, simplificando, esto nos va a quedar un medio, ¿sí? Y lo que vemos de malo acá es que si es un medio, claramente estos dos límites no coinciden, ¿sí? Como son distintos, la conclusión acá es que no existe el límite de x y tendiendo a 0, 0 de esta función de x sobre x más y. Y ahí termina el ejercicio, o sea, no hay demasiada vuelta más que esto que hay que darle para acá. Vamos a replicar lo mismo para el resto de los casos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso E? Este es un caso muy interesante. Vamos a verlo desde una perspectiva. Hagamos como siempre lo que hacemos siempre, que es hacer sustitución directa. Nos va a quedar, por ejemplo, 0 al cuadrado por 2 menos 2, que es 0 al cuadrado sobre 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. O sea, estamos llegando al límite de algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0. Entonces, este es un caso bastante particular, pero que se puede aplicar otra de las técnicas que ya se habían visto en análisis 1, que es, por ejemplo, el teorema del sándwich, ¿sí? O el teorema básicamente de, digamos, encajar una función entre dos límites similares. Es decir, el teorema de sándwich lo que dice es lo siguiente. Nosotros supongamos que tenemos tres funciones, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, f de x, ¿sí? Que está comprendida entre dos funciones, h de x y luego g de x, ¿sí? Por ejemplo, para un determinado valor, ¿sí? Supongamos que para un x perteneciente a un conjunto cerrado, digamos, o abierto, no recuerdo bien cuál es la definición, pero lo importante acá es que el límite, si nosotros tomamos el límite de x teniendo x0 de g y nos va a quedar igual al límite de x teniendo x0 de h de x, entonces eso nos va a quedar el límite de x teniendo x0 de f de x. Esto es más o menos a nivel intuitivo, o sea, tenemos que probar que esta función está acotada entre esos dos puntos, ¿sí? Entre dos puntos cualesquiera, no importa que sea dos variables, y después el tema de los límites es clave porque eso es lo que va a definir cuál es el límite en cuestión. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos pensar esta ecuación o esta expresión de la siguiente forma. Fíjense, nosotros tenemos este x al cuadrado, ¿sí? Podemos
sacarlo de la expresión, es decir, pensar la función f de xy como si fuera x al cuadrado por y menos 2 al cuadrado sobre x al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Verlo así implicaría lo siguiente. Fíjense, nosotros, por ejemplo, tenemos que esta fracción, observen ustedes lo siguiente. Los tres, este término del numerador, este el denominador y este, los tres son números positivos. Por empezar, porque están en el cuadrado. Después, el numerador es menor que el denominador por el hecho de que el denominador es el mismo numerador, es el mismo, más un número que siempre es positivo. Y el numerador es positivo. Entonces, esa conclusión hace que, como i menos 2 al cuadrado va a ser menor o igual que x al cuadrado más i menos 2, perdón, menor estricto, porque es menor estricto, al cuadrado, si divido esta ecuación por ambos lados por lo mismo, nos va a quedar i menos 2 al cuadrado sobre x al cuadrado más i menos 2 al cuadrado es menor estricto que 1. Entonces, este término siempre va a ser menor que 1. ¿Ok? Entonces, eso por un lado. O sea, vamos a usar otro color para que sea un poco más claro. ¿Sí? Vamos a tener que esto siempre es menor que 1. ¿Y qué pasa con x al cuadrado? No importa el número que sea, siempre va a ser mayor o igual a 0. Esto es como si fuera la parábola. ¿Sí? Esto es lo mismo. ¿Ok? Para que se vea un poco la idea. Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. De esta forma, ¿sí? Si esto siempre es mayor o igual a 0, ¿sí? Y esto siempre es menor a 1, ¿cuál sería la respuesta? Pensémoslo de esta forma. Vamos a tener, en este caso, ¿sí? Todo número mayor o igual a 0, todo número que sea mayor o igual a 0, que esté multiplicado por algo que es menor a 1, ¿sí? ¿Cómo nos va a quedar? Fíjense, x al cuadrado es mayor o igual a 0. A esta expresión sumémosle x al cuadrado más i menos 2 al cuadrado, ¿sí? Esto nos va a quedar mayor o igual a i menos 2 al cuadrado. Por lo tanto, esta expresión, ¿sí? Vamos a tener que va a ser 1, si dividimos ambos lados por esto, mayor o igual a 1 a i menos 2 al cuadrado sobre x al cuadrado más i menos 2 al cuadrado. Con lo cual, por un lado teniendo esto y por el otro lado teniendo esto, vamos a elaborar ese sándwich que necesitamos para hacer la teoría. Es decir, vamos a tener 0 va a ser menor o igual al módulo de x al cuadrado por i menos 2 al cuadrado sobre x al cuadrado más i menos 2 al cuadrado, ¿sí? Que esto va a ser, sacamos x al cuadrado, módulo de x al cuadrado es el mismo de x al cuadrado, ¿sí? Y esto nos va a quedar módulo de i menos 2 al cuadrado sobre x al cuadrado más i menos 2 al cuadrado, ¿sí? Y esto va a ser, como esto siempre es menor o igual a 1, entonces esto va a ser menor o igual a x al cuadrado por 1. Entonces, el límite va a quedar de la siguiente manera. Fíjense que sacamos el módulo de la expresión del medio, que es esto, ¿sí? Entonces vamos a tener que la función siempre va a estar acotada entre 0, ¿sí? Y x al cuadrado. Vamos ahora a tomar el límite de cada una de estas funciones. Estas funciones cumplen la condición que habíamos visto al principio. Esta es la función g, la función f y la función h. Entonces vamos a calcular el límite de cada una de ellas respecto al punto en cuestión. Vamos a tener límite de xy tendiendo al 0,2 de 0, nos va a quedar 0, ya no hay mucho que hacer. Límite de xy tendiendo al 0,2 de x al cuadrado, nos va a dar 0 al cuadrado, que nos da 0. Por ende, como este límite da 0, entonces el límite va a estar límite de xy tendiendo a 0,2 de todo esto, de x al cuadrado por i menos 2 al cuadrado, de toda esta expresión, va a estar entre 0 y 0. Es decir, la conclusión es que este límite de la función f nos va a quedar 0. ¿Okay? Entonces, esto es una aplicación que se da para ciertos casos del teorema del sándwich. ¿Sí? ¿Qué casos puede ser? Bueno, no hay ninguna regla en general, pero el tip general es que generalmente son fracciones que se pueden llevar de este tipo de desigualdades, fracciones impropias o algo que
digamos, pueda trabajarse de esa forma. Igualmente también se puede aplicar esto como método de ensayo y error, ¿sí? Es decir, no hay una regla que diga que necesariamente esto tiene que ser así. Este caso nos plantea un desafío similar al anterior por el hecho de que, si ustedes recuerdan del ejercicio 6, y si no le importa, tenemos que la función en cuestión, al tener un módulo, se puede abrir de varias maneras. Y vamos a ver cuáles pueden ser esas maneras en general. Por ejemplo, supónganse que decimos, bueno, el límite de x tendiendo a 0 a secas, es decir, que puede ser a 0 por derecha y por izquierda. En este caso, si tomamos el límite de x tendiendo a 0 por izquierda, como esto es una función módulo, la función módulo tenemos que tomarla con su valor negativo. Entonces va a ser, en este caso, x sobre menos x, raíz de x, con lo cual este límite nos va a quedar menos 1, 0. Si por el otro lado hacemos límite de x tendiendo a 0 por derecha de la función, ¿sí? En este caso, esto... otra cosa, acá me comí algo. Fíjense que esto sería raíz de un número que es cercano a 0, pero que es negativo, por el hecho de que nosotros... esta primero es una función que va de R a R2, ¿no? Aclaremos eso para la entrada. Fíjense que acá no decimos xy tendiendo a 0, 0, porque se aclara que la función es de una sola variable, que tiene imagen en 2, pero esa sería un poco la idea. Entonces, al tener raíz de x tenemos la limitante de que, más allá de que la primera no tiene ningún problema para acercarse por izquierda, pero la segunda sí, pues su dominio es de 0 a más infinito. Entonces, la raíz de 0 por izquierda es raíz de un número negativo, con lo cual esto no existe, ¿sí? O sea, no se puede calcular. Pero eso no inhabilita que el límite no exista. No es como cuando uno dice en los casos anteriores que si me acerco por dos curvas y las dos curvas dan distinto, el límite no existe. Este no es el caso, porque acá primero tenemos que aclarar que el dominio de f va a ser desde 0 sin incluir a más infinito. Por lo tanto, para que exista este límite, el único límite que tiene que existir es este, el de 0 por derecha, que es donde está definida la función. Entonces, en este caso vamos a tener x y la función módulo acá no es otra cosa que la función lineal x. Y acá sí tenemos raíz de x. Entonces, acá esto nos va a quedar 1 raíz de x, sin límite, teniendo a 0. Y esto nos va a quedar 1 raíz de 0 es 0. ¿Sí? Con eso va a quedar de esa manera. ¿Sí? Entonces, esto como para que vean este caso. Vamos a ir ahora a un caso un poco más elaborado. Fíjense ahora el límite g. ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Bueno, acá vamos a tener una función, para empezar, esta es una función de dos variables en tres variables. Entonces la idea sería calcular cada uno por separado. ¿Qué limitantes tenemos? Fíjense que tenemos denominadores que el dominio de esta función van a ser todo R2 exceptuando la recta donde x sea igual a 0, es decir, la recta del eje Y, por ejemplo. ¿Okay? Vamos a calcular cada uno por separado, fíjense, porque en este caso son tres componentes, es decir, para que exista el límite, tiene que existir el límite en cada una de esas tres componentes. ¿Sí? Entonces vamos a tener, en la primera, límite de xy tendiendo a 0, 0 de y por coseno de 1 sobre x. Bueno, coseno de 1 sobre x es coseno de un número que tiende a ser infinito. E y va a ser 0, entonces tenemos 0 por coseno de algo que tiende a ser infinito. Así como habíamos razonado en seno, coseno es una función acotada, fíjense. Nosotros tenemos el 1 y el menos 1, y coseno, si ustedes recuerdan el gráfico, siempre va a ser una función que va a estar acotada entre 1 y menos 1. Entonces vamos a tener una función de este estilo, en un intervalo finito, y 0 por cualquier número de este intervalo va a dar 0, con lo cual, sea el caso de 0 por acotado, va a ser 0. ¿Qué pasa en la segunda componente? Límite de xy tendiendo a 0, 0 de seno de 3x sobre 2x. Bueno, tratemos de llevar esto al nivel del límite fundamental de seno de x sobre x, que iba a dar 1, ¿sí? Para ver cuánto nos va a dar. Para hacer esto tenemos que tener el mismo componente dentro del seno por fuera, entonces vamos a multiplicar y dividir por 3, ¿sí? Entonces, este 3 medios que está acá lo vamos a sacar fuera del límite, entonces vamos a tener el límite de xy tendiendo al 0, 0 de seno de 3x sobre 3x. Ahora sí, este límite es 1 por definición y esto va a quedar como 3 medios sin problema. Y después en el otro hacemos sustitución directa, límite de xy
tendiendo al 0, 0, ¿sí? Nos va de f3 si quieren, por la duda por el último componente, 0 menos 0 va a ser 0. Con lo cual, el límite de todo esto va a ser en la primera componente 0, en la segunda 3 medios y en la tercera 0. O sea, fíjense cómo se puede calcular cada uno por separado, respetando esta metodología de igual forma. Fíjense ahora en este caso, en el caso h, qué es lo que tenemos. Vamos a tener el límite de esta función. Si hacemos sustitución directa, acá vamos a tener seno de 0 es algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0, con lo cual estamos ante un problema de magnitud similar. Entonces, pensémoslo de la siguiente forma, ¿sí? Otra cosa aparte es que el dominio de esta función van a ser todos los reales, excepto la recta donde y es igual a x, que es la función identidad, justamente porque es la que anula al denominador. Aquí hay que ponerse un poco más creativo, ¿sí? Con algunas cosas, pero ya les digo, no quiere decir que esto ustedes no lo puedan sacar porque son temas de tips, sí, que uno tiene que saberse. El límite que ustedes en este caso deben recordar de análisis 1 es este, donde el límite de x tendiendo a 0 de seno de x sobre x es igual a 1. La idea sería ajustar esta expresión que nosotros tenemos acá a este límite como para salvar esa determinación, salir de ese problema y seguir avanzando. El tema acá es el siguiente, fíjense, tenemos x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿sí? O sea, lo que está dentro del seno se tiene que respetar porque seno de x al cuadrado menos y al cuadrado es una función compuesta, con lo cual va a ser un poco difícil deshacer esa descomposición, si no imposible. Entonces, todo lo que debamos ajustar va a ser por fuera de ese seno. X al cuadrado menos y al cuadrado, fíjense que es la resta de dos números al cuadrado, con lo cual es lo llamado diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados, ¿sí? Por definición es la suma de los dos multiplicada por la resta de los dos. Esto es algo que se ve en teoría. Entonces la ventaja de esto es que nosotros podríamos llegar a tener el denominador, ¿sí? Así como lo que nos pide el teorema es que lo que esté dentro del seno y lo que está en el denominador sean iguales, no necesariamente tiene que ser la variable, pero tiene que ser igual lo que está ahí adentro. Entonces, la idea es que con esta técnica podemos llegar a esa expresión. Fíjense, en este caso, para llegar a este x al cuadrado menos y al cuadrado, lo que habría que hacer sería multiplicar este denominador por x más y, que es lo que complemente, que genera esa diferencia de cuadrados. Ahora, para hacerlo, también tenemos que multiplicar al numerador, porque lo que estamos multiplicando acá es el número 1, pero en forma de denominador y numerador iguales. Entonces observen cómo quedaría esto. Vamos a tener límite de x y tendiendo a 0, 0 de x más y por seno de x al cuadrado más menos y cuadrado sobre esto, x más y por x menos y, que es x al cuadrado menos y cuadrado. Esto se puede separar como si fuera una multiplicación de dos límites. Podemos pensar esta parte multiplicada por esta otra. Entonces tenemos límite de x y tendiendo al 0, 0 de x más y, todo esto por límite de x y tendiendo al 0, 0 de seno de x al cuadrado menos y cuadrado sobre x al cuadrado menos y cuadrado. Entonces, esto por definición va a ser 0, 0 más 0 es 0, no hay problema. Y todo esto se ajusta al límite 1 que habíamos dicho al principio, con lo cual va a ser 0 por 1, 0. ¿Okay? Y ahí tenemos el ejercicio bien resuelto. En el caso de los límites que siguen, acá nos vamos a poner un poco más creativos porque hay algunas vueltas de tuerca que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, pensemos en el caso este del primer límite y, x y tendiendo a 0, 0, de e a la x al cuadrado más y cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Si hacemos sustitución directa volvemos a tener indeterminación, con lo cual acá podríamos aplicar otra técnica. Pensemos en lo siguiente, tanto el exponente como el exponente de la exponencial e como el denominador son iguales, con lo cual esto nos daría el pie a nosotros para transformarlo en alguna otra variable que no sea útil. Y esto es una regla válida, digamos. Por ejemplo, nosotros llamamos t a la nueva variable x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando t, x y tienden a 0, 0, t va a tender a ser 0. Entonces, vamos a reducir el problema
a una sola variable, y eso sí nos va a permitir, por ejemplo, aplicar teoremas como el del L'Hopital u otros que hemos visto en análisis 1, que en este caso, por tener varias variables, tenemos que hacer estos pequeños ajustes. Entonces, con esta transformación nos va a quedar límite de t tendiendo a 0 de e a la t menos 1 sobre t. Si volvemos a hacer sustitución directa, nos va a volver a quedar tendiendo, tendiendo a 0 sobre algo que tiende a 0, pero ahora sí podemos aplicar L'Hopital en este caso. Entonces, esto lo que nos va a quedar es límite de t tendiendo a 0 de e a la t, ¿sí?, sobre 1. Esto va a ser e a la 0, que es 1, sobre 1, que finalmente nos va a quedar 1. Este límite, como esta variable construida nueva, como este límite da lo que da, por lo tanto este límite original va a dar 1 también. En el caso j, por ejemplo, acá, una forma, decimos, bueno, si observamos detenidamente la ecuación, vamos a notar un patrón en esta cuenta. Fíjense, nosotros tenemos x al cuadrado por y más y a la quinta sobre x al cuadrado más y a la cuarta. O sea, x al cuadrado está en los dos términos y y a la cuarta está en los dos también. Entonces podríamos elaborar algo parecido y decir, esto nos va a quedar límite de x y tendiendo a 0, 0, y acá sacar un factor común y en la primera. Eso lo que nos va a quedar es x al cuadrado más y a la cuarta, y, o casualidad, nos va a quedar x al cuadrado más y a la cuarta en el segundo lugar. Entonces, fíjense, anulando esto, sale la determinación y esto nos va a quedar límite de x y tendiendo a 0, 0, que es y, que nos va a quedar finalmente 0, sin determinación, sin nada. Más interesante es el caso K, ¿sí?, que este se va a resolver de una forma similar al que hicimos antes. Si hacemos sustitución directa acá, vamos a tener 0 sobre 0. Y decimos, bueno, ¿cómo podemos salvar esta indeterminación? Bueno, una técnica es pensarlo similar a como hemos dicho antes, usando el teorema del sándwich. Fíjense, y al cuadrado aparece, si lo aislamos de esa multiplicación, aparece en el denominador también. Voy a hacerlo un poco acá arriba para tener un poco más de espacio, ¿sí? Podemos pensar este límite sin tocarlo demasiado, como si fuera el límite de x, que es el factor que ustedes ven acá, multiplicado por y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Eso por qué nos sirve? Fíjense, y al cuadrado, este numerador va a ser siempre menor que su denominador, por lo que acabamos de mencionar recién, ¿sí? Entonces, esto, como y al cuadrado es menor o igual a x al cuadrado más y al cuadrado, entonces y al cuadrado sobre x al cuadrado más y cuadrado, que es toda la fracción, siempre va a ser menor o igual a 1. Ahora, x, ¿sí?, nosotros lo que tenemos acá es que esto, digamos, por ser un número al cuadrado, si nosotros lo queremos resolver de alguna manera, vamos a tener que esto siempre va a ser positivo. Entonces, esto va a estar acotado entre 0 y este número, ¿sí? Bueno, tomando el módulo de la expresión, vamos a acotarlo de la siguiente manera. Esto nos va a quedar 0 menor o igual al módulo de x por y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Sacando este módulo nos va a quedar módulo de x por módulo de y cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto va a ser menor o igual al módulo que sigue, que fíjense, en este caso, como esto es menor o igual a 1, ¿sí?, esto va a ser menor o igual a módulo de x por 1. ¿Sí? Es como si nosotros a esta desigualdad tomamos el módulo y multiplicamos por x en ambos lados para llegar a esto. Hay que pensarlo al revés de como lo venimos pensando, ¿sí?, para que se entienda un poco de cómo funciona esta técnica. Piensen que partimos de esto, que es verdadero, multiplicando llevando los módulos, sabemos que son números positivos, multiplicando los tres lados por módulo de x, o sea, de este módulo de x acá y módulo de x acá, se mantiene el signo de la desigualdad, ¿sí? Eso no es menor. Entonces, ahora sí es donde viene el teorema del sándwich, es decir, cuál es el límite de esta parte, cuál es el límite de esta otra y el límite de la última al final. Entonces, límite de x tendiendo a 0, 0, en 0 nos va a quedar 0. Después tenemos este límite que es efectivamente el que queremos averiguar. Y después tenemos el límite de xy tendiendo a 0, 0 de la función módulo de x. Claramente este límite vale 0. Como los límites son iguales, la conclusión de acá es que el límite de xy tendiendo al 0, 0 de f
nos va a quedar 0. ¿Sí? Entonces eso es otra aplicación del teorema de sándwich que vimos hasta ahora. Veamos qué pasa, por ejemplo, en el caso L, donde nosotros lo que tenemos es, en esta función, ¿sí?, x al cuadrado más y al cuadrado es igual al logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado. Si hacemos sustitución directa, vamos a tener que de este lado vamos a tener 0, ¿sí? 0 al cuadrado más 0 al cuadrado nos va a dar 0, pero el logaritmo va a ser logaritmo de un número que tiende a 0. Entonces, como ustedes recuerdan, la función logaritmo es una función que se hace o que tiende a menos infinito cuando tiende a 0. Entonces no conviene, porque va a quedar como 0 por infinito, lo cual es indeterminado. Entonces, usemos la técnica que usamos en ejercicios anteriores de crear una nueva variable y tratar de expresarla de una forma distinta. Entonces, una técnica que sería acá útil sería esto, llevarlo a la forma del L'Hopital. Vamos a ver cómo nos vamos a poner creativos con eso y ver qué se puede hacer. Primero empecemos por el tema de que x al cuadrado más y al cuadrado está repetido dos veces acá. Entonces, si x al cuadrado, vamos a llamar a esta nueva variable k, por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado es esa nueva variable. Cuando tomemos que x tiende a 0 e y tiende a 0, vamos a tener que k va a tender a 0, por justamente la definición de ser 0 más 0, ¿sí? En este caso. Parece una obviedad, pero de hecho no lo es. Entonces, en este caso, este límite se va a transformar en límite de k tendiendo a 0 de k por logaritmo natural de k. Ahora, esto sí vuelve a quedar como 0 por menos infinito. Pero para que esto no nos pase o para tratar de evitar un poco que esto ocurra, lo que vamos a hacer es pensarlo como una división. Vamos a pensarlo como, en este caso, logaritmo natural de k dividido 1 sobre k. Entonces ahora va a pasar a ser una determinación más manejable. ¿Por qué? Porque esto va a pasar a ser algo que tiende a menos infinito sobre 1 sobre algo que tiende a 0, que también tiende a ser infinito. Entonces, acá vamos a aplicar L'Hopital, ¿sí? Entonces en este caso nos va a quedar límite de k tendiendo a 0 de 1 sobre k, que es la derivada del logaritmo natural, sobre menos 1 sobre k cuadrado. Esto nos va a quedar 1 sobre k dividido menos 1 sobre k cuadrado. Vamos a tener menos k cuadrado sobre k, simplificado nos va a quedar menos k o resuelto 0. Y bueno, con esto ustedes pueden ver una técnica bien importante. Vamos a ver ahora el caso, ¿sí?, de esto que vemos acá. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, cuando tenemos caso m de x al cubo más y al cubo? ¿Sí? En este caso teniendo a 1 y menos 1, fíjense, vamos a tener 1 más menos 1 tiende a ser 0, pues acá tenemos 1 más menos 1 tiende a hacerse 0. Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. ¿Qué otra técnica se puede pensar acá? Bueno, algo nos sugiere que el polinomio, si pensamos esto como si fuera un polinomio, ¿sí?, no de una sola variable porque no tendría demasiado sentido, pero digamos, nos sugiere un poco la idea de esto, de que de alguna manera podríamos probar dividiendo este polinomio sobre el otro, porque ¿qué era lo que pasaba en análisis 1? Generalmente cuando teníamos indeterminaciones de 0 sobre 0 o similares, y eran funciones racionales, en general uno lo que intentaba hacer por un lado era ver si con la división de un polinomio sobre otro se cancelaba el término que daba problemas. Entonces vamos a procurar hacer esto. Entonces en este caso vamos a probar hacerlo de esta forma. Piensen lo que es hacer, en vez de tener una variable y, vamos a tener, qué sé yo, un número constante. La mecánica es la misma. Entonces, en este caso probemos de dividir x al cubo más y al cubo sobre x más y. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos que dividir? En realidad está mal dicho que son polinomios porque no es un polinomio, ¿sí? O sea, es una función, digamos, de dos variables de forma polinómica combinadas, pero no es lo mismo. Pero podemos tomar un concepto. Entonces, tomemos como x, que va a ser nuestra variable de referencia, ¿sí? Entonces, una cosa es que vamos a ir un polinomio de grado 3 con uno de grado 1, ¿sí? Entonces, si tratamos en ese sentido ahí como si fuera una constante, en vez de hacer una división normal, hasta podríamos aplicar Ruffini, por ejemplo. Entonces, vamos a tener el parámetro x al cubo, ¿sí? Después tenemos x al cuadrado, x sin nada y x a la 1, perdón, y x sin nada. O sea, x al cuadrado, x a la 1 y x sin nada, que es finalmente el y al cubo. Y después tenemos el otro que es menos y, que vendría a ser la raíz. Hagan analogía, ¿sí? Porque esto ya les digo es algo que hay que tener cuidado, ¿sí? Bueno, bajamos el x al cubo multiplicando, hacemos la multiplicación, digamos en coeficiente, acá, perdón, esto tendría que ser un 1 porque
Ya les digo, generalmente los coeficientes, si lo estamos tomando como coeficientes, no deberían aparecer la variable. Esto lo que nos va a quedar es menos i, sumamos acá, nos va a quedar menos i, multiplicado nos va a quedar i cuadrado, sumamos nos va a quedar i cuadrado, multiplicado nos va a quedar menos i al cubo y finalmente va a quedar 0. Con lo cual confirmamos que este polinomio, si dividido este otro, va a quedar lo que habíamos pensado que quedaba. Entonces, este límite seguimos acá abajo, nos va a quedar límite de xy tendiendo a 1 menos 1, ¿sí? De x al cubo más y al cubo, esto nos va a quedar x más y, que es esta multiplicación, por esto que quedó acá, que vamos a poner los coeficientes a cada uno. De x al cubo pasamos a tener x al cuadrado menos xy más y cuadrado, y cerramos acá con x más y. Si cancelamos, ¿sí? Esto se nos va con esto, y hacemos la sustitución, esto nos va a quedar 1 menos menos 1, que va a ser más 1, que es 2, más 1, que va a ser 3. Finalmente, ese es el valor de referencia. Algo similar pasa en el caso n, por ejemplo, si vamos acá al caso n, lo que vamos a tener es, para que se den una idea, ¿sí? Fíjense, vamos a tener, en este caso, dividiendo y cuadrado menos x al cuadrado menos xy, vamos a llegar al polinomio y menos x por 2y más x. ¿Sí? La mecánica es la misma que hicimos acá, así que los desafío a que lo prueben, ¿sí? Dividimos ambos lados acá y esto nos va a quedar 2 por 1, 2, más 1, 3. ¿Okay? Con esto lo tenemos en cuenta. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.